Bienvenidos. Tomen asiento, pónganse cómodos, que vamos a leer el libro de Lucas. Esta es una parábola bastante conocida, pero no sería tan conocida. Eh, Lucas capítulo 15, desde el verso 11. No sería, o mejor dicho, sería diferentemente conocida si es que no pudiésemos unir con algo que nos enseñó Cristo, ¿no? Y esto es importante porque siempre nosotros miramos las cosas desde la perspectiva humana y vemos, y tenemos que aprender a diferenciar, por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, las distancias, por ejemplo, lo grande, lo pequeño, lo cerca, lo lejos, lo cercano, lo alejado. Y una de las cosas que Cristo nos enseñó o que nos enseña es siempre también a diferenciar lo nuevo de lo aparentemente nuevo. Y obviamente a diferenciar lo viejo de lo aparentemente viejo. Y eso eh, en donde nos tenemos que hacer muchas preguntas es justamente en la parábola de los odres y en la parábola del vestido. Pero aquí tenemos en acción a partir en Lucas 15, desde el verso 11, aquí tenemos algunas preguntas que nosotros nos vamos a plantear, ¿no? Porque esta parábola nos habla de muchas cosas que corresponden también a este tiempo y sobre todo al día de hoy. Al día de hoy, a los niños, a los jóvenes, a este año y a todas las cosas que vamos a poder apreciarlo de forma diferente. Lucas, una parábola bastante conocida aparentemente. Lucas 15, desde el 11. Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él, y él, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Padre, pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la ropa principal y vestirlo, la mejor ropa y vestirlo y poner un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, y estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo, él le dijo,
al Padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Mm. Eh, bueno, el, el, el principal actor de esto, ¿quién es? El principal actor son todos. Es el papá, si vemos la perspectiva desde el lado del papá, si vemos la perspectiva del lado de la mamá, también podemos ver de la perspectiva del lado de la mamá. Y si vemos la perspectiva desde el hermano mayor, desde el hermano menor. Pero cambia todo el panorama cuando vemos en acción justamente la óptica de Dios, la óptica de Dios. Porque aquí nos muestra a un joven, ¿no es cierto? Y este joven, ¿cuál es la característica de este joven? ¿Cuál es la característica de los jóvenes? La característica de los jóvenes es su fortaleza. ¿Cuál es la característica de los jóvenes? La característica de los jóvenes es su sabiduría. ¿Cuál es la característica de los jóvenes? La característica de los jóvenes es que comienzan a conocerse, comienzan a tener identidad. Y ahí recién comienzan a conocer a sus padres y comienzan a conocer a ellos mismos. Pero una característica, que es una característica especial, es una característica de Dios, es la característica que nosotros encontramos aquí, la característica de lo que es, de lo que Dios nos muestra que es algo neófito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es algo neófito? Nosotros nos podemos preguntar. Pero aquí vemos a este joven. Entonces, ¿quién es el neófito? En todo este pasaje, nosotros podemos ver quién es el neófito. El neófito aparentemente parece ser el joven, ¿no es cierto? Pero, qué tan neófito es el papá? Ya, entonces, ¿quién es un neófito? Ahí nos podemos encontrar para ver quién es un neófito. Y claro, el hermano mayor también, qué tan neófito es. Entonces, viendo desde esta perspectiva, vemos al joven. Las características de un neófito podemos ver. Leamos lo que dice, ¿no es cierto? Dice, el menor de ellos, el hijo neófito. Dice, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él les repartió sus bienes. ¿Cuál es la característica de un neófito y cuál es la característica de un joven? La característica de un neófito, ¿qué? ¿Cómo es un neófito? Ahora sí, entonces, por eso, lo primero, o lo, la perspectiva que rompe Dios, que rompe Cristo Jesús, que nos vino a entregar Cristo Jesús, es la perspectiva entre diferenciar entre lo nuevo de lo neófito, ¿ya? Porque todos sabemos, siempre nosotros tenemos que producir un vino nuevo, ¿ya? Pero viene Cristo Jesús y dice, el vino nuevo, ¿qué hace el vino nuevo? El vino nuevo es bueno, el vino nuevo que marca una producción, el vino nuevo es importante, el vino nuevo lo debemos llevar todos nosotros.
Pero al mismo tiempo nosotros nos preguntamos, ¿qué hace el vino neófito? Entonces, ¿existe un vino neófito? ¿Qué hace un vino neófito? El vino neófito lo que hace es romper, lo que hace es dañar, lo que hace, como dice, lo que hace es actuar entre el odre, mostrar la condición del odre y mostrar la condición del vino. Así que el vino nuevo es bueno, pero el vino neófito no es tan bueno, porque viene Cristo Jesús y después nos habla del vino, ya de un vino maduro, es decir, de un vino añejo. Y con eso ya vemos otro paradigma entre lo viejo y lo aparentemente viejo. Porque dice, el que toma vino nuevo, ¿qué pasa el que toma vino añejo? ¿Qué pasa el que toma vino añejo? Ya no quiere lo nuevo. Entonces, prohibido que nosotros querramos lo nuevo, prohibido el vino nuevo. No. Entonces, ¿de qué? Eso es lo importante, que un hijo de Dios, que Cristo Jesús vino a marcar la diferencia entre lo nuevo de lo neófito y entre lo viejo de lo aparentemente viejo. Y por eso, aquí vemos, este joven tiene características positivas como todos, pero también tiene características de neófito. ¿Cuáles son las características de un neófito? ¿Qué hace un neófito? ¿Qué hace este joven neófito? ¿Qué dice este joven de neófito? ¿Soy neófito o soy nuevo? Soy neófito. El joven nuevo, ¿qué hace? El que está renovado, el que está fuerte, ¿qué hace? Sí, es un joven sabio, ¿qué más? Es un joven entendido. Pero este joven sí es sabio. ¿Qué tan sabio es este joven? Primero, ¿qué es lo que sabe? Exactamente. Entonces, yo soy un hijo de Dios. Yo tengo herencia. Entonces, así que tiene que balancearse, ¿verdad? Entre ser un joven o ser un neófito. Tengo herencia. Y el papá, imagínense qué le estaría diciendo al papá. El papá, ¿qué tan neófito era? A ver, ¿qué tan neófito? Usted, ¿en qué lado en qué lado se pondría usted? ¿En el lado del joven o en el lado del papá? Si usted fuera joven, ¿pediría la herencia? ¿Cómo que no? Claro, claro. Si usted fuera papá, ¿le daría la herencia? Entonces, entonces, la responsabilidad del papá y la responsabilidad del hijo, ¿cuál es? Si el papá supiera lo que es un neófito, lo que es lo neófito, le daría al neófito, le daría algo. ¿Qué le daría al neófito? ¿Qué? Entonces ahí viene mi responsabilidad como papá, porque yo no le daría un vino, ni un vino neófito, ni tampoco le daría un vino viejo. ¿Por qué? Porque el vino neófito, ¿qué hacen los hijos? Aquel levantan neófitos. ¿Hay niños neófitos? No, los neófitos, ¿en dónde se manifiesta los neófitos? Ahora, qué tan neófito usted fue en su juventud? Ah, ya. Eh, Y la responsabilidad de ser neófito, ¿de quién viene la responsabilidad? ¿Del qué? Del que no ha cambiado de vino. Porque resulta ser que siempre que se ha estado produciendo el vino nuevo, ¿qué ha hecho este neófito? ¿Qué le ha dicho al vino nuevo? No, ratito. Ah, ratito, a mí me gusta lo neófito y tenga lo neófito. Ah, responsabilidad. Si yo tomo vino ya de joven, yo soy responsable. Mitad de vino, ¿de quién tiene que ser el vino neófito, el vino nuevo? ¿De quién tiene que ser la mitad? Del joven. Y la otra mitad, de dónde proviene? De, del papá. ¿Ya? Bueno,
Otra característica del neófito, del joven. Otra característica del joven. Dice, yo tengo herencia. 2, yo sé la ley. ¿Ya? El neófito, ¿qué dice? También sabe la ley. ¿Pero qué ley sabe? ¿Cuál es la ley del neófito? ¿Cuál es la ley del neófito? La ley del neófito. Veamos, veamos. Entonces, por eso Dios nos dejó un espíritu. Vamos. Timoteo. Timoteo capítulo 7, verso 6. Perdón, Romanos capítulo 7, verso 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la ley. ¿Cómo es el espíritu? ¿El espíritu es neófito o el espíritu renueva o el espíritu siempre es nuevo? ¿Verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo es la ley? ¿La ley qué hace? La ley ata. ¿Cuándo ata la ley? Cuando se convierte en letra muerta. ¿Cuándo se convierte en letra muerta? Cuando se envejece. Eso es lo que dice. ¿Sí? El arcaísmo de la ley, el arcaísmo de la letra. ¿Cuál es el arcaísmo de la letra? Lo viejo. Entonces, ahí, ¿qué tenemos? Nuevamente, ¿qué tenemos? Lo nuevo, lo neófito, lo viejo y lo eterno. ¿El espíritu es viejo? No. ¿El espíritu es neófito? No. ¿El espíritu es viejo? No. ¿El espíritu es eterno? Amén. Entonces, ¿qué espíritu estaba moviendo este joven? El neófito, ¿qué espíritu mueve? Mueve la ley. Y si mueve la ley, ¿qué espíritu mueve? ¿Qué ley mueve? La letra muerta. Y resulta ser que cuando usted es joven, ¿qué es lo que salió? Salió todo lo que durante todas esas niñas le pusieron. Entonces, con la misma ley que pusieron, con la misma ley, después le reclamaron. Recuerdo cuando fue joven. ¿Con qué reclamó usted a sus papás? ¿Con qué? ¿Con qué le reclama a sus papás un joven? Con lo mismo, con lo mismo. Entonces, se repite el patrón. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué se fue este joven? ¿Por qué se fue este joven? Si usted lee, todas las respuestas están ahí. ¿Por qué se fue este joven? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, quería su herencia. ¿Por qué se fue? Por la novelería. ¿Por qué? Si tú fueras joven, tus papás son ricos, pídesle. ¿Por qué? ¿Por qué te irías? ¿Por qué agarrarías y te irías? ¿Por qué? ¿Perdón? Exacto, le aplicaron mucha ley. Ya, le aplicaron mucha ley, está muerta. Y entonces el joven necesita vida, pues. ¿Ya? Entonces, en la casa encontró eso. Y la casa no caminaba, pues, sino la casa no se renovaba. ¿Qué faltaba ahí en la casa? ¿Quién falta en quién falta en ese, quién falta en esa casa? La mamá. ¿Y dónde está la mamá?
¿Cuál es la mamá de ellos? Dice, había, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto lo que nos ataba, de modo que sirvamos a la novedad del espíritu y no al arcaísmo de la ley. Claro. ¿Y quién es la mamá? La mamá ley. ¿Y cómo está la mamá ley? A ver, ¿cómo en este hogar, cómo está la mamá ley? ¿Dónde está? Claro. Está vieja. ¿Cómo está? Está anulada, está calladita. No, es la que más habla. Claro, es la que instauró la ley. Y resulta ser que se murió. Se murió la mamá. No sé si físicamente o no sé si no físicamente, pero sí se murió. Y cuando se murió la mamá, ¿quién salió? ¿Quién salió a relucir? Cuando se muere la mamá, cuando la mamá está dormida, cuando la mamá está sumida, sumida aquí vamos a ver en dónde está sumida. ¿Quién sale ahí? Claro, claro. Sale el hermano mayor. Muy bien. ¿Cuál es el hermano mayor de todos estos? El neófito. Exactamente. El neófito. Y el hermano mayor, ¿qué es el hermano mayor? También es un neófito. Pero ¿por qué se va? Esa es la pregunta. ¿Por qué se va? ¿Qué falta ahí? Aquí es donde otra característica entonces del neófito. Claro. ¿Ya? ¿Por qué se fue el neófito? ¿Por qué se fue? Por la misma manera, por la misma, por la misma razón por la que volvió. Bueno, así que, mire, entonces estamos, estamos ante, estamos ante un problema grave, grave, el problema de lo neófito. Y por eso nosotros tenemos que ver, claro, qué tan, qué es lo, qué es lo que, qué es lo que produce lo neófito. Así que en esta persona, en este joven, lo que le hizo es anhelar, tener anhelos, tener deseos. Y obviamente le hizo ponerse en oración. Claro. Así que este hombre pertenecía a una casa. ¿Y cómo cree que oraba? ¿Cuánto cree que oró este joven? ¿O cree que era un incircunciso que no oraba? No, era muy cristiano, era muy creyente. Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Y, y pedía y pedía. Y toda su oración se transformó toda su oración se transformó, se transformó se transformó en una insensatez. Claro, se transformó en un odre viejo. Así que toda esa oración, más o menos, le comenzó a mirar lo que sucedía a su alrededor. Y esto es lo interesante que sucedía a su alrededor. ¿Cómo termina? Dice, esto es lo que me llama la atención. Lucas, capítulo 15, verso, verso 32, el último versículo. Recuerde que siempre en los últimos están los primeros.
y que deberíamos haber leído desde el principio. Ahí sí. Dice, era, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ya ha vuelto a la vida. Estaba perdido y se ha ido. Otra versión. Lucas 15:32. Otra versión. ¿Por qué Entonces, si quiere leer otra versión o si no, ya sabe, ya sabe por qué se fue. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? No, ¿por qué se fue? Si estaba muerto, se quedaba. ¿Por qué se fue? ¿Qué encontró afuera que no había dentro? ¿Qué encontró? Exactamente. No se lo ha revelado. Ni carne ni sangre. ¿Para qué pidió la herencia? ¿Por qué pidió la herencia? ¿Qué hizo con la herencia? Se la farreó. Entonces, ¿por qué fue el motivo? Porque no encontró fiesta dentro y encontró la, la fiesta afuera. ¿Ya? Entonces, la fiesta, ¿qué ocurre en la fiesta? ¿Qué hay en la fiesta? Usted vino, usted recuerda que es joven, ¿por qué se fue? ¿Con quiénes se fue? ¿Con quiénes se gastó todo? Claro, se fue, se fue a buscar fiesta. Entonces, otra característica, la característica de ¿cómo decíamos? De un neófito. La característica de un neófito es que le gusta todo nuevo. La característica de un neófito es que las cosas nuevas le llaman la atención. La característica de un neófito es la farra, la fiesta. Pero la característica de la farra, ¿por qué la característica de la farra es tan importante? ¿Por qué la característica de la fiesta? Porque aquí, mire, él no hizo fiesta, él hizo una reunión. Eso es lo que hizo. En alguna versión usted va a encontrar, no va a encontrar que hizo fiesta, sino tuvo reuniones. Entonces, ¿cuáles son las características de las reuniones? ¿Verdad? Eso es lo que dice. Bueno, entonces, el neófito, si no encuentra, o mejor dicho, el neófito lo que quiere encontrar es la novelería y las cosas nuevas. ¿Ya? Pero resulta ser que las cosas nuevas y la novelería son atractivos que compiten y combaten contra lo realmente nuevo. ¿Ya? Era necesario reunirnos y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Qué hay en qué hay en una reunión donde hay regocijo? Veamos aquí mismo. Hay música, hay alegría, hay regocijo. Pero todo esto, claro, pero todo esto es un aparente regocijo, porque esto es una aparente fiesta. Claro. Así que por eso el neófito no sabe o confunde las cosas nuevas y las cosas neófitas. Y las cosas neófitas, ¿qué producen? Ese es el problema. ¿Qué producen las cosas neófitas? O ¿qué es lo que hacen las cosas neófitas? Y para ver a los neófitos tenemos que ver a Timoteo.
¿Qué? Timoteo 3:6. Tenemos que ver, primera de Timoteo 3:6, tenemos que ver a quién es el dueño de los neófitos. ¿Ya? ¿Cómo se llama el dueño de los neófitos? No se llama Satanás. Primera de Timoteo 3:5 dice, si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un neófito, ¿qué hace? Un neófito se envanece y cae en condenación, de la misma manera que cayó el diablo. Así que, ¿qué le gusta al diablo? ¿Por qué cayó el diablo? El diablo no cayó por orgulloso. El diablo cayó por neófito. Entonces, ¿al diablo qué le gusta? Le gusta le gusta la letra muerta, ¿no es cierto? Le gustan las imposiciones. Y dentro de eso, ¿qué le gusta? Claro, le gusta la fiesta y le gusta la farra. Pero la fiesta y la farra, ¿qué es la fiesta y la farra? ¿Sí? ¿Qué es la fiesta y la farra? La fiesta y la farra son encuentros para celebrar alegrías de cosas neófitas o de neófitos que no conocen o que no saben separar lo que es nuevo de lo que es eterno, de lo que es realmente nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen los neófitos? Los neófitos oran. Claro. ¿Qué hacen los neófitos? Los neófitos piden deseos. Claro. ¿Qué hacen los neófitos? Los neófitos piden herencia. Claro. ¿Qué hacen los neófitos? Los neófitos se desean para bienes unos a otros. ¿Qué hacen los neófitos? ¿Por qué? Porque los neófitos no conocen el tiempo de los neófitos. Claro. Y el tiempo de los neófitos es el tiempo en que se aprovecha para Satanás para utilizar lo neófito. Ahora, vamos. Entonces, vamos con este chico neófito. En la casa. ¿Encontró fiesta en la casa? No. ¿Encontró reuniones en la casa? No. ¿Encontró alegría en la casa? No. ¿Por qué no encontró todo eso en la casa? Porque no había espíritu, ¿no? Ya. Ahora vamos. El neófito encontró fuera de la casa. ¿Encontró fiesta? Sí. ¿Encontró fuera de la casa? ¿Encontró alegría? Sí. ¿Encontró fuera de la casa? ¿Encontró música? Sí. ¿Encontró deseos? ¿Encontró pareceres? ¿Encontró peticiones? ¿Encontró oraciones? ¿Encontró gustos iguales? Sí. La respuesta es sí. Entonces, ¿por qué se fue? Porque no encontró la casa. ¿Y qué dijo? Yo con todo lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Puedo producir, puedo, puedo aportar a la fiesta, puedo aportar a la alegría. ¿Ya? ¿Y, y quién era? ¿Y quién estaba detrás de todo esto? ¿Con qué se gastó todo esto? ¿Con quién? Con, con adúlteras. Entonces, ¿quiénes son las adúlteras? Las adúlteras. Exacto. Entonces, peor que las adúlteras son ¿quiénes? Las neófitas. Porque las neófitas, ¿qué hacen? Letra muerta. ¿Ya? Así que hoy estamos celebrando, ¿qué estamos celebrando hoy? El día de los neófitos. Claro. ¿Por qué? Claro. A ver, ¿cómo le ponemos? ¿No es cierto? Dice, cuando, eh, eh, vamos con la música, pero vamos, con una frase también que es de Dios. Cuando dos o más se pongan de acuerdo en mi nombre, ¿qué va a pasar?
Yo, yo estaré en medio, ya. Todos los años. ¿Cuántos se han puesto de acuerdo ahí? Más de dos, un montón. ¿Cuánto se le ha cumplido de lo que en el año usted se ha propuesto? ¿Por qué no se ha cumplido si se ha puesto de acuerdo? Porque ¿quiénes se han unido para cumplir eso? ¿Quiénes? Los neófitos. Y en medio de los neófitos, ¿quién ha estado en medio de los neófitos? El neófito. ¿Cómo se llama el neófito? No se llama Satanás. ¿Por qué le llama aquí diablo? ¿Qué es el diablo? Antes de que satanice a todos los niños y todas las cosas. ¿Ya? Diablo, es el que saca todo lo que tiene en su interior, todos los residuos de su interior, lo saca por su boca. Sí. Diablo es el desechado. Diablo significa desechado. Es decir, exactamente. El día de los neófitos, ¿qué cree que sacan los neófitos? Lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Entonces, cuando se fue, pidió toda la herencia. ¿Para qué? Para otros neófitos. ¿Ya? Y los otros neófitos, ¿qué deseaban? Deseaban todo lo que tenían para lo mismo. Para que en lugar de producir, lo deseche. ¿Ya? Y este hombre, este joven, ¿cómo se llama? Este neófito, ¿cuándo cambió su ser de neófito? ¿Por qué cambió de su ser de neófito? ¿Por qué? ¿Bien? ¿Por qué? A ver, nosotros como neófitos, ya. ¿Qué necesitó este neófito para regresar donde su papá? ¿Ah? Necesitó verse. ¿Qué más necesitó? Cuando se le acabó todo, ¿siguió siendo neófito? No. ¿Cuándo dejó de ser neófito? Cuando trabajó, nada. Se comió toda la herencia. Dentro de la herencia estaba. Se hizo diablo la herencia. ¿Por qué? Porque se hizo desechos. Entonces, si usted es un papá desecho, si tiene una mamá desecho, ¿qué va a hacer? Va a desecharle. Y entonces, ¿este papá qué le hizo? ¿Le dio la herencia o le desechó? Claro, pues encima le desecha y le desecha con plata y le desecha con las cosas importantes. ¿Me explico? Entonces, cuidado con un papá neófito. ¿Qué hace un papá neófito? Produce desechos. Cuidado con un hijo neófito. ¿Qué hace un hijo neófito? Se une con otros neófitos. Y cuando se une con otros neófitos, ¿qué producen? Acuerdos neófitos. Y en esos acuerdos neófitos está Cristo Jesús. No, donde yo esté reunido y en mi nombre estén, pero yo no estoy en medio de neófitos. Así que podemos estar aquí orando, podemos estar poniéndonos de acuerdo, pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos volver en sí. Necesitamos. Entonces, ¿cuándo volvió en sí este señor? ¿Cuándo? ¿Perdón? Mire, entonces, ahora, ¿qué encontró en la casa? ¿Qué encontró en la casa? Vea lo que encontró en la casa. Antes no encontró. ¿Qué encontró en la casa? Exacto. No. Mire, esto es lo que encontró. Lucas capítulo 15, verso 24. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo no estoy en contra del año nuevo. No estoy en contra. Yo lo que estoy en contra es de los neófitos. ¿Ya? Y resulta ser que ayer, ¿qué es lo que más había? Neófitos. ¿Qué es lo que más había? Borrachitos. ¿Qué más es lo que más había? Deseos de neófitos. Alegría. ¿Qué es lo que más había? Fiestas. ¿Qué es lo que más había?
lo que más había era ruido. ¿Qué es lo que más había? Música. ¿Qué es lo que más había? Baile. ¿Mm? Entonces, y nosotros hemos venido, y vino y todo lo demás. Y entonces nosotros, ¿para qué vinimos acá? Para celebrar Año Nuevo, el Año Nuevo de los neófitos. Y Cristo Jesús desde los cielos, para hacer la diferencia, para hacer la diferencia. Entonces, nuestra diferencia es que por lo menos ya sepamos distinguir entre lo nuevo, entre la novelería y lo neófito y lo verdaderamente nuevo. Ya le cacho. Entonces, ¿qué encontró? Mire, para encontrar esto, el Padre volvió en sí. Mire, Lucas 15:24. Mi hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Versiones, ¿qué oyó? ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos, tenemos a un papá que encontró regocijo, verdadero regocijo. ¿Y qué más encontró? No encontró, escuchó. Es que esta palabra es importante. Dice, cuando vino, se acercó a la casa, oyó músicas y danzas. ¿Cómo se oye la música? ¿Cómo se oye la música? Se oye la música. ¿Y cómo oyen las danzas? Entonces ahí tenemos un problema. ¿Cómo es que oyó la música y la danza? Entonces, por eso necesitamos saber qué es lo que realmente escuchó. ¿Qué escuchó? ¿Qué? Verá, usted está en el campo y en la casa del Dabar estamos celebrando, no estamos celebrando el día de de los neófitos. Estamos en el primer día de la semana y usted está viniendo. ¿Y qué escucharía? Perdón, música. ¿Sabe? ¿Sabe cómo? Alabanzas. ¿Sabe cómo se llama esto? Esto se llama sinfonía. Porque la sinfonía, ¿qué es la sinfonía? Es la unión de dos vocablos. Sun, que es acompañamiento, y fonía, ¿qué es fonía? Fonía es fonos, fonema, todo lo que es sonido. Entonces, ¿qué es lo que está? ¿Qué es lo que no? ¿Cuál es la diferencia? Mire, exacto. La diferencia entre la música de los neófitos y con con el sonido de sinfonía en los cielos. Exacto, exacto, es el sonido del acuerdo. Están en un mismo ritmo, están en un mismo sentir, están en un mismo espíritu. Por eso cuando nosotros escuchamos música cristiana, no es diferente, porque esa viene a nuestro corazón, ¿sí? Viene a nuestro espíritu, viene a nuestros sentimientos, viene a nuestras emociones. Y lo que nosotros oímos no es música. Lo que nosotros oímos es el acompañamiento del sonido, de la voz de Dios, de la voz del Espíritu, de la voz de la renovación, de la voz del tiempo, de la voz del acuerdo de Dios. Y el acuerdo de Dios de los cielos, ¿qué dice? Ahí estoy, el acuerdo de Dios que dice, pónganse de acuerdo. Pero como ustedes ven, todo acuerdo es de Dios. No, hay un acuerdo del diablo. Y por si acaso, claro, mire, ¿se acuerda? Hasta, hasta en tiempo, mire, esto es lo interesante, hasta en tiempo del derramamiento del Espíritu Santo hay un desacuerdo, hay ¿cómo se llama esto? Una, hay neófitos. ¿Se pusieron o no se pusieron de acuerdo la Zafira y el Ananías? Ah,
¿Y qué acuerdo era? ¿A quién? Entonces, ¿qué trajeron? ¿Qué trajeron? Letra, muerte, ¿qué trajeron? Nuevamente los neófitos. Y a Dios quiere sorprenderle con los acuerdos de neófitos. ¿Ya? Entonces se encontró por una cosa. Ahora sí, ¿qué estaba escuchando? Escuchó música. ¿Qué más estaba escuchando? Acuerdos. ¿Qué estaba escuchando? Estaba escuchando a quien estaba acompañando todo ese proceso. Es decir, lo que no hubo antes, cuando volvió en sí el neófito, resulta ser que no era el neófito solito, sino que Dios moviendo todo ese espíritu, acompañándole a este neófito, porque no era un neófito, acompañándole a este papá, no para que sufra, para que deje de ser neófito y sepa que tiene un hijo y pues sepa que él es un hijo. Y sepa que nosotros somos hijos de Dios, que no somos neófitos, que dejamos para el postre lo que Dios nos dio antes, que nos dio primero Dios. Mire, aquí está lo que hace la diferencia entre Dios y este Padre. Lucas 15:22. Cuando le quitó de ser neófito, ¿qué le dio? ¿Qué le dio? Vestiduras. ¿Qué más le dio? Espíritu, porque le selló. ¿Qué más le dio? Le dio evangelio. ¿Qué más nos dio? Nos dio el reino de Dios y su justicia. Y los papás neófitos, ¿qué hacen? Ah, ¿quién dijo? Los papás neófitos desnudan. Los papás neófitos, ¿qué hacen? Le, les descalzan. Los papás neófitos, ¿qué hacen? Les, mm. Y Dios, a pesar de saber quiénes somos, nos dio primerito lo que nosotros debemos tener. Nos quitó el sello de neófitos para darnos la novedad del Espíritu y ser nuevos todas y ser nuevas criaturas y ser renovados en las misericordias de todos los días, porque la misericordia máxima de Dios no es que haga todas las cosas nuevas, neófitas todos los días. La misericordia grande de Dios es que cada día nos muestre lo que nosotros sellamos, lo que nosotros caminamos y lo que nosotros vestimos. Y lo que nosotros vestimos se llama armonía. ¿Y cómo se escuchan las danzas? No son danzas, es ministración, es servicio, pero el servicio que lleva espíritu, el servicio que da semilla, como dice, el que da semilla al que siembra y el que da pan al hambriento. Entonces, el insensato mayor, o mejor dicho, el, el neófito mayor, ¿en dónde estaba el neófito mayor? Y cuando estaba en el campo, ¿qué escuchó? Escuchó ruidos. ¿Y cuáles ruidos escuchó? Los de su corazón, porque él era el neófito mayor, que estando en la casa, estaba indignado, que estando en la casa, estaba desviando las bendiciones, que estando en la casa, ni siquiera sabía que era hijo, que estando en la casa, ni siquiera llegaba al lugar de siervo, porque hasta los siervos se regocijaron. Hasta los siervos se unieron a la sinfonía, hasta los siervos acompañaron el sonido del Espíritu, ahí acompañaron el servicio de Dios, porque el que estaba en medio de todos ellos, ¿quién era? Sabía, sabían de años nuevos de ellos, sabían de cumpleaños de ellos. Ah, todo eso, fiestas de insensatos. Sabía cuándo hubo fiesta en el cielo.
Pues vamos a Lucero de la mañana, que ¿qué es lo que le interesa a este? Vamos, porque esto es lo que tenemos que devolvernos. Dice, mire, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Por qué? Estamos en Isaías 14:12. ¿Por qué? Por vanidoso, por orgulloso, dice no. Peor que el orgullo. ¿Qué es peor que el orgullo? Ser neófito. Pero ¿por qué quiso ser neófito este? ¿Por qué? Entonces, mira, ahora sí le entiende el diablo. ¿Por qué el diablo quiere ser neófito? ¿Por qué le gusta ser neófito al diablo? Porque no quiere acompañar, porque quiere la fiesta, porque quiere la herencia, porque quiere una ley muerta, porque quiere que se cumpla a rajatabla las cosas. Porque ¿quién en los cielos era el dueño de la fiesta? Él, él tenía la fiesta. Pero por eso mismo, porque él tenía la fiesta, él quería la fiesta a su manera, porque quería gastarse todo. Igualito, igualito. Y porque no quería sinfonía, sino él quería música. ¿Cuál es la diferencia entre música y sinfonía? Ruido. Entonces, ¿sí ve por qué quién danzaba y bailaba ayer a las 12 de la noche? A las 12 de la noche. Ah, por eso es la fiesta de los neófitos, con la mayor cantidad de música en el mundo, con la mayor cantidad de baile, pero con ¿cuánto de armonía? Ya, nada de armonía. ¿Cuánto de sinfonía? Porque sinfonía es acompañamiento del sonido del espíritu, pues. ¿Y esto a qué acompaña? Esto es ruido. Entonces ya le entiende a los neófitos. ¿Por qué a los neófitos les encanta el ruido? Bueno, devolvamos lo que pertenece a quien pertenece. 14:13. ¿A dónde quiere subir? Al trono. Al trono, ya. ¿A dónde quiere subir? Pero tú dijiste, tú dijiste, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. ¿A dónde quiere este? Ya ve. Entonces, estos neófitos van y se sientan nada más y nada menos que ¿en dónde? En el monte del encuentro. ¿Sabe cómo se llama ese monte del encuentro? El monte de los Moeds. ¿Ya? ¿Y cuáles son los Moeds? Los Moeds son las santas convocatorias. ¿Cuándo son los Moeds? Tiempos de Dios. Exacto, ya le cachó. Ya, ya, ya se vio, yo ya me vi a mis hijos, a los hijos, yo le vi a mis hijos, a los hijos, de mi familia, a todos ellos. Y lo mismo que a mis padres, a los hijos de mis padres, que en donde se sentaba. Pero ¿qué es lo que? Entonces, ¿quién es el que se sentó ahí? Este insensato, este neófito, para querer opacar los verdaderos moeds del Señor. Entonces, por eso, los jóvenes saben de todo
los papás saben de todo, tienen todos los calendarios. Pero, ¿y si se pierde de un Moed de Dios, qué pasa? ¿Quién cree que va a hacerse cargo de ese Moed? ¿Y qué le va a decir el diablo? Tranquilo. tra- tranquilo. Entonces, ¿qué es un Moed? ¿Perdón? ¿Y para qué? ¿Para qué Dios hace sus Moeds? Para renovarle, pues, para hacerle caminar el espíritu, para llevar, ¿ah? Para acercarle, pero se da cuenta, ahora se da cuenta, todo lo contrario de los neófitos. Ahora, en lugar de los neófitos, ¿qué es lo que da Dios? Todo lo nuevo, todo lo renovado. ¿Sí? Facilito. Le cambio lo nuevo por lo neófito. Y Dios, en cambio, te quito para devolverte lo renovado. ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos el próximo Moed? Mañana. Un Moed, en donde, ¿qué dice que hará en el Moed de mañana? ¿Qué está escrito que sucederá? Voy a cambiar tus lamentos en danza. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros dancemos, bailemos, hagamos música. Para que nuevamente volvamos a la sinfonía. ¿Y cuál es la sinfonía? La sinfonía es la del que sirve y es servido. La sinfonía es del mayor sirviéndole al menor y quitándole el puesto a quién, quitándole el puesto a lo viejo, quitándole el puesto a quién, a lo, ne, a lo neófito. Y el momento que le quito a lo neófito, le quito a las pasiones, a los deseos vanos, le quito a, lo, a los, le quito el puesto a los acuerdos en desacuerdo, porque esos son los más peligrosos, pues. O sea, se da cuenta, el año nuevo, cuántos deseos y cuántos anhelos, cuánto ruido levantaron, cuánta música, pero ni todo ese ruido y esa música va a detener lo que sucede en el cielo. Y en el cielo es tiempo de sinfonía, es tiempo de vino nuevo, es tiempo, es tiempo de crecer. Va, para muestra un botón, vaya usted a ver los campos. ¿Cómo están los campos? Creciendo. ¿Ya? ¿Quién está creciendo? ¿Ya? ¿Y el otro qué cree? Exacto, exacto. Entonces Dios le dice ya que está bien, toma neófito. Pero resulta ser que este hombre era neófito. Este padre era neófito. Estos hijos eran neófitos. Tuvieron que quitar los neófitos para mí mostrar quiénes eran. Se convirtió, de neófito se convirtió en padre. De neófito, malgastador, se convirtió en hijo. Y el hermano mayor. Y el hermano mayor terminó, ¿por qué no he sido neófito? ¿Por qué no me dan lo que pertenece? Quiero ser neófito. Escoja. Si Dios le escogió, no se preocupe. Dios siempre le va a sacar de los neófitos. Le va a devolver a donde pertenece para que usted y yo hagamos lo que hace en el cielo. En los cielos el sonido es de sinfonía y no es la sinfonía de la Orquesta Sinfónica Nacional, sino es la sinfonía del mayor y del menor.
Puede escuchar el ruido, puede escuchar la sinfonía. Ahí, los siervos, ¿qué estaban haciendo? Preparando. Puede escuchar la sinfonía. Cristo Jesús, ¿qué estaba haciendo? Devolviendo, son mis hijos. Y pueden escuchar la sinfonía alegrándose. Cada uno ocupando su lugar, la mesa, preparando, sentándose, ubicándose, apoyándose. Ya hay vida, está nuevamente renovado. Se quitó la perdición, se quitó la muerte, se quitó lo neófito. Nuevamente estamos renovados, nuevamente la novia, nuevamente el novio, nuevamente los hijos. ¿Y dónde está el hijo, el hijo mayor? No importa, aquí este se perdió, este ya debe venir, ya debe venir, ya debe venir. Y entonces ella, el hijo mayor, no estaba escuchando. No estaba escuchando, ¿cómo se llama? No estaba escuchando reggaetón, ni estaba escuchando que estaban, no, no, estaba escuchando sinfonía y servicio. Sinfonía y servicio. Eso se escucha. Si usted tiene en su casa, si la casa del lavar tiene, siempre levantará y se levantarán hijos. Y no los que nos hacen, los que todo el mundo temen, a los que todo el mundo temen a los jóvenes. ¿Por qué temen a los jóvenes? Por neófitos. ¿Qué le pasa a un neófito? Sabe todo. Un neófito sabe todo. ¿Para qué? ¿Para qué más? ¿No es cierto? Si escrito está, ¿para qué? Neófito, ¿para qué? A ver, simplemente deme lo que me pertenece. Va y después, con lo que tiene, con lo que le da, ¿qué pasa? Después, va y en la cara se le estrella y se viene abajo todo el mundo. Así que el día de mañana vamos a unirnos por internet para compartir la palabra de Zacarías y para que cada uno de nosotros podamos hacer sinfonía en su casa. Si quiere hacerlo con alabanza, hágalo. Si quiere hacerlo con danza, con música, hágalo. Pero dése cuenta que todo eso, a ver si tiene sinfonía. Porque si no, de lo contrario, va a ser bonita alabanza, bonito baile, pero en medio, ¿quién va a estar bailando? ¿Quién va a estar alabando? ¿Quién va a estar cantando? ¿Quién va a estar? El neófito de los desechos, de los buenos deseos, pero, pero lleno de ruido, puro ruido. Y el peor ruido es la pasión, porque son los más apasionados. Eso más. Son los más celosos de la palabra. Eso más. Son los que saben. Así que vamos a devolverle el monte, vamos a devolvernos al monte del Señor. Que no, que es lo que nos ha pedido, que es lo que Dios nos ha permitido del día de hoy. Vamos a bendecir las vestiduras que Dios nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos por las vestiduras eternas que no aceptan remiendos viejos ni neófitos, sino que vinieron a santificar lo que tus obras de antemano son las que santifican. En el nombre de Cristo Jesús, bendecido el sello de tu espíritu, que mostró lo neófito para revelarnos a Cristo Jesús, para revelarnos nuestro caminar, para revelarnos su pacto nuevo, su espíritu nuevo, su naturaleza nueva en nosotros, que nos permite renovarnos, que nos permite en el nombre de Cristo Jesús ver y escuchar a quien nos sirve y a quien produce todo ese sonido de victoria en nuestras vidas. Y bendecimos nuestro calzado, nuestro evangelio,
porque siempre nos llevará a un encuentro contigo. Y eso es un moed, eso es una santa convocatoria. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, este ayuno que tú cambiaste para que sea santa convocatoria, el de este día de mañana, que lo preparamos desde hoy, bendecimos porque hoy es el día del Señor, porque hoy es el día de volver en sí, porque hoy es el día del vino nuevo, porque hoy es el día del crecimiento, hoy es el día del resplandecer. Por cada una, Señor, de las infidelidades y de las cosas neófitas que se han ofrecido, que se han levantado, que se han puesto en acuerdo. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, hoy rompemos todo yugo, toda imposición, todo deseo, todo pacto de insensatez y de neófitos, para que el tuyo sea el que resplandezca. Porque qué parte, en el nombre de Cristo Jesús, esto vale la pena leer. Les doy el pasaje, manténgase en oración, si no, no me va a entender. ¡Qué armonía! ¡Qué sinfonía tiene Cristo Jesús con Belial! ¿Qué tiene en común creyente con inconverso? De todas las cosas, de las palabras que pudo haber escogido Dios, la Biblia escogió la misma palabra. ¿Qué sinfonía tiene Cristo con Belial? Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, hoy bendecimos que es el día del Señor, que rompe esos yugos, que rompe con esos desechos y que rompe con esos vacíos, porque rompe con ese Belial. En el nombre de Cristo Jesús, para que en el nombre de Cristo Jesús, lo que lleva tu nombre, lo que está escrito en cada uno de tus hijos, sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Quiere hacer sinfonía? Caro, ¿puedes poner la primera alabanza? Sí, por favor, porque ahí está nuestra armonía en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta? Sí, el pasaje por si acaso. El pasaje de la sinfonía, 2 Corintios 6:15. ¿Qué unidad podría escoger? No, escogió la palabra, ¿qué sinfonía tiene Cristo con Belial? Porque la sinfonía de Satanás, del diablo, de Belial, ¿cuál es?